Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión y en este primer mes del año, en el cual les deseo a todos ustedes un feliz y próspero año 1987. Que Dios les conceda las peticiones de sus corazones y principalmente la más importante que usted tiene y que me la conceda a mí también porque es la misma que yo tengo, o sea, la transformación de nuestro cuerpo. Pero para poder pensar en la transformación de nuestros cuerpos, tenemos que saber por qué estamos pidiendo la transformación de nuestros cuerpos y dónde estamos parados para pedir una cosa tan grande como esa. Es la cosa más grande que un ser humano puede recibir. La transformación de su cuerpo, eso significa para la persona un paso hacia arriba, hacia la perfección, para obtener la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Lo que todos los seres humanos que han leído la Biblia han deseado, ser iguales al Señor Jesucristo, lo cual será concedido a los escogidos en el tiempo asignado de Dios, en el tiempo en el cual ellos estarán clamando por el cumplimiento de esa promesa. No piense usted que vamos a recibir el cumplimiento de esa promesa con los brazos cruzados, sino clamando a Dios porque realmente necesitamos un cambio en nuestra vida. Como Jacob, que necesitaba un cambio en su vida y cuando se encontró con el ángel que le podía producir el cambio, no lo soltó hasta que él, por la palabra que habló, le trajo ese cambio, esa bendición. Aunque parecía algo muy sencillo, era lo que Jacob necesitaba para tener la victoria contra la muerte, la cual tenía frente a él, porque su hermano había dicho, cuando muera mi padre, yo mataré a Jacob. Se había ido huyendo, pero tenía que regresar, estaba regresando para encontrarse con aquel que tenía la muerte para dársela a Jacob. Jacob necesitaba un cambio porque si no, tenía que morir. Él, que tenía la primogenitura, acechado, amenazado por la muerte, como todos los escogidos en el fin del tiempo, en el fin del siglo, aunque tienen la primogenitura, son los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Con todo y eso están en el tiempo final frente a la muerte. Si sigue el tiempo, nos ponemos viejos y moriremos como murieron los escogidos en las edades pasadas. Si estallan las bombas atómicas y de hidrógeno y todas estas bombas, morimos por causa de la radioactividad. Y como están las cosas, la muerte está frente a nosotros. Estamos en un tiempo realmente peligroso, pero por otro lado, un tiempo glorioso porque es el tiempo de las promesas divinas.
Estamos nosotros como el pueblo de Israel cuando Moisés terminó su generación y concluyó con su muerte. Encontraron ellos frente al Jordán con Josué y el Jordán representa muerte. Los enemigos del pueblo estaban en todo este territorio para acabar con el pueblo hebreo. Pero en el programa divino estaba cruzar a través del Jordán de la muerte a la tierra prometida. Hoy en día nos encontramos frente a esta realidad. Nos encontramos al final de una generación que ya terminó. El año pasado concluyó la generación que en el 46 comenzó con el establecimiento del pueblo hebreo en su tierra. Así como cuando Moisés murió, terminó la generación que vio al pueblo hebreo salir de Egipto con Moisés. Para muchas personas fue algo terrible que terminara aquella generación porque ya no iba a caer más maná del cielo y porque no iban a tener más a Moisés. Pero por otro lado, comenzaba una nueva generación que tenía las promesas de entrar a la tierra prometida, dirigidos por el que fue ministro de Moisés, Josué, el cual fue ungido por Dios y Moisés oró sobre él, lo ungió para que pasara el pueblo a la tierra prometida. Ahora, en aquel tiempo, el Jordán se desbordaba porque era el tiempo de la siega, de la cosecha. El Jordán desbordándose representa la muerte desbordándose en el tiempo final. Con tantas bombas atómicas de hidrógeno, de cobalto y un sinnúmero de otras bombas, y con tantos accidentes aéreos, accidentes automovilísticos, accidentes de incendios y un sinnúmero más de accidentes y de guerras, la muerte está desbordándose. Y también en lo espiritual. Dice la Biblia que en el fin del tiempo, para un trabajo que el enemigo llevará a cabo, que levantará uno en un caballo blanco, pero no viene del cielo, el cual tiene por nombre muerte. La muerte está cabalgando sobre toda la tierra. Pero Jesús dijo, pero si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne se salvaría, ninguna carne sería salva. O sea, ninguna carne se salvaría siendo transformada. Porque la salvación de nuestra carne es la transformación de nuestro cuerpo. Por eso dice Malaquías, mas a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud, salvación. Traerá para los escogidos la salud, la salvación, la transformación de su cuerpo. Pero Jesús dijo, una carne sería salva y aquellos días no fueran acortados. Mas por causa de usted y de mí, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios por sus hijos, por sus escogidos, hace lo que Él tenga que hacer en el tiempo preciso. Ahora, para el tiempo final,
para los escogidos poder pasar al otro lado sin ver muerte, o sea, pasar a la eternidad sin ver muerte, sino siendo transformados y los muertos en Cristo ser resucitados. Tenemos que comprender que Dios tendrá algo aquí sobre la tierra para beneficio de los escogidos. Siempre que Dios va a llevar a cabo alguna cosa, Él tiene que hablar su palabra, porque su programa es un programa creativo. Y cuando examinamos las cosas que Dios ha hecho, la creación, encontramos la forma en que Él la ha llevado a cabo, lo cual utilizará para llevar a cabo lo que Él le ha prometido a sus escogidos. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por Él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Todo fue creado, hecho por el verbo. El verbo, la palabra, es el instrumento creador de Dios. Y dice, y aquel verbo era la luz de los hombres. Y a los suyos vino, y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vean, a los que recibieron al verbo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros estamos esperando ser manifestados hijos de Dios en la adopción, transformación de nuestro cuerpo. Tenemos que vigilar porque Él enviará a nosotros lo que nosotros necesitamos recibir para poder ser manifestados hijos de Dios en el tiempo final. Ahora sigue diciendo San Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo de Dios. Dios en el principio, para crear, lo primero que creó, que hizo fue un cuerpo teofánico, un cuerpo de la sexta dimensión. Y en ese cuerpo habitó Dios. Y desde ese cuerpo comenzó a crear todas las cosas. Ese cuerpo teofánico es el verbo de Dios, porque es el cuerpo de la palabra. Y aquel verbo, aquel cuerpo teofánico, en donde Dios habitaba, se hizo carne, se vistió de carne en el cuerpo que nació de la Virgen María. Aquel verbo creó en el cuerpo, en el vientre de María, una célula y se formó el cuerpo que más adelante nació, llamado Jesús. En ese cuerpo, Dios, con su cuerpo teofánico, habitó dentro de ese cuerpo de carne
Y se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, que sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. San Pablo decía, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Era la manifestación de Dios en carne en Jesús de Nazaret. Era Dios como hombre. Dios como hombre visitando la raza humana para redimir al ser humano de todo pecado. Para redimir al ser humano, para regresar al ser humano a la posición que había perdido, la posición de la imagen de Dios. Dios en carne humana, Jesús de Nazaret, vino para llevarnos de regreso a la eternidad, a la casa de nuestro Padre Celestial. Él tenía un programa para llevar a cabo y comenzó en aquellos días a llevar a cabo ese programa. Y para el fin del tiempo, Él tiene que completar su programa de redención reclamando a todos los escogidos, a todos sus hijos, que Él con su sangre limpió de todo pecado. Por eso, al día de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, se le llama también el día de redención. Por eso San Pablo decía, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para o hasta el día de redención, de la redención de nuestros cuerpos, o sea, para el día de la transformación de nuestro cuerpo. Él en el tiempo final tiene que completar ese programa y pasar a sus hijos al otro lado del Jordán, al otro lado de la muerte, pasarlos los que estén vivos sin ver muerte. Aunque algunos de los que estén vivos antes de acontecer esa transformación, si alguno tiene que partir, es porque Dios así se lo permite para cuando ocurra la resurrección, aparezca a los escogidos de este tiempo y sea como señal de que ya la resurrección aconteció. Porque si resucitan los apóstoles, ¿a cuál de ellos usted conocía? A ninguno de ellos. Pero si alguno de entre nosotros ha partido o parte, cuando resucite, le conoceremos. Pero San Pablo decía, no todos dormiremos, no todos moriremos, mas todos seremos transformados. ¿Cuándo? San Pablo está hablando de un misterio, porque él dijo, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. A la final, trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Cuándo? A la final, trompeta. Todos entonces desean y necesitan escuchar la trompeta final. ¿Y qué es la trompeta final? Porque el que no la escuche no podrá ser transformado si está vivo, y si ha muerto no podrá resucitar si no la escucha allá en el paraíso en donde se encuentra. Porque Jesús dijo, he aquí todos los muertos oirán, escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Así que ellos también van a escuchar esa trompeta final. Ahora usted no se preocupe
¿cómo es que ellos la van a escuchar? Preocúpese usted cómo usted la va a escuchar, porque usted está vivo aquí y con usted será la cosa aquí de escucharla estando vivo. Será bajo el ministerio del fin del siglo. En una ocasión el Señor Jesucristo, hablándonos del tiempo final, refirió a sus discípulos una parábola conocida como la parábola del trigo y la cizaña, mostrando allí que había trigo sobre la tierra y también cizaña. El enemigo sembró la cizaña, el Hijo del Hombre sembró el trigo. Cuando los obreros quisieron arrancar la cizaña, le preguntaron al dueño, al Señor, él les dice, no, porque arrancando la cizaña también pueden arrancar el trigo. Dejen crecer el trigo y la cizaña juntos hasta el tiempo de la siega, de la cosecha. Porque en el tiempo de la siega, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la gran cosecha. La gran cosecha del trigo, para hacer el trigo colocado en el alfolí de Dios. Y la cizaña para ser quemada, echada en el fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes para la cizaña. Pero para el trigo será la alegría y la felicidad para toda la eternidad. Ahora ven ustedes, el trigo representa a los hijos del reino, dijo el Señor, y la cizaña representa los hijos del maligno. Él dice que enviará a sus ángeles. Ninguna persona estuvo ni está llamado a llevar a cabo la cosecha, sacar la cizaña de en medio del trigo. Ninguna persona está autorizada, solamente autorizados están los ministerios de los ángeles del Señor para el fin del siglo. El Señor Jesús dijo, cuando explicó la parábola, dijo: los hijos de la cizaña son los hijos del malo, el trigo los hijos del reino, la siega es el fin del mundo o el fin del siglo. Los ángeles son los que llevarán a cabo la gran cosecha, y explicó lo que acontecería en el fin del siglo, en el fin del tiempo. Explicó que estaría el ministerio de sus ángeles aquí en la tierra para llevar a cabo la gran cosecha, el recogimiento de los escogidos por un lado, y luego traer los juicios divinos sobre la cizaña. Ahora, vean ustedes una cosa, tanto el trigo como la cizaña necesitan en el fin del tiempo el ministerio doble de los ángeles del Señor para cada grupo llegar a su destino final. Encontramos que el trigo, los escogidos, los elegidos, tienen más ampliado el cuadro de la gran obra que Dios llevará a cabo en el fin del tiempo. Esto de lo cual él habla de los ángeles del Señor
para recoger el trigo. También lo estuvo hablando allá en el capítulo 24 de San Mateo, verso 30 al 31, que dice: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Ahí usted tiene la gran voz de trompeta, la trompeta final. Ahí usted tiene el ministerio de los ángeles que llevan a cabo de la cosecha, mostrado por el Señor Jesucristo con una gran voz de trompeta, con un mensaje de gran voz de trompeta para llamar y recoger el trigo, todos los escogidos en el fin del siglo. Es el ministerio del fin del siglo de parte de Dios para los seres humanos. Es el ministerio que todos necesitan. Es el ministerio prometido en la Escritura. Por lo tanto, toda persona debe examinarse y preguntarse: ¿bajo qué ministerio estoy yo en este tiempo en que vivimos recibiendo la palabra de Dios? ¿Bajo qué ministerio? Todas las religiones podrán decir, y los feligreses de todas las religiones podrán decir: yo estoy recibiendo la palabra de Dios a través del ministerio de la iglesia a la cual yo asisto y a través del ministerio del pastor de la iglesia, de la congregación donde yo estoy. Eso puede estar y sonar muy bien. Y puede hacer de las personas muy religiosas. Pero ¿es eso acaso lo que Dios ha prometido para llamar y recoger a todos los escogidos? Es algo más grande que un simple ministerio de un pastor o de un predicador en un lugar o en otro lugar. Es algo tan grande que el Señor Jesucristo en sus mensajes proféticos, en sus parábolas proféticas, habló del ministerio del fin del siglo y dijo que era el ministerio de sus ángeles, del ministerio que acompaña la segunda venida del Hijo del Hombre, como dijo el profeta Malaquías: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. La segunda venida del Hijo del Hombre, que se presenta como el nacimiento del sol de justicia. Como fue mostrado en el monte de la transfiguración, el rostro del Señor resplandeciendo como el sol, mostrando la segunda venida del Hijo del Hombre. Y dice: y a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. El sol no tiene alas, pero el sol representa al Hijo del Hombre en su venida. Y las alas representan lo que fue mostrado en el monte de la transfiguración. A cada lado en el monte de la transfiguración, a cada lado del Señor Jesucristo, estaba cada una de sus alas. Y cada una de sus alas era Moisés a un lado y Elías al otro lado. Esas son las dos poderosas alas ministeriales que le traerán salud, salvación a todos los escogidos. Por eso habló el Señor Jesucristo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Ese es el ministerio del fin del siglo, para poder los escogidos entrar a la tierra prometida, para los escogidos poder entrar al nuevo cuerpo prometido, al cuerpo transformado, glorificado, cuerpo eterno, inmortal, para vivir por toda la eternidad. Y nunca más el trigo y la cizaña estarán juntos. El trigo estará apartado
que la cizaña estará en el alfolí de Dios, estará cada uno de los escogidos en el cuerpo eterno, cuerpo glorificado que Él ha prometido para sus escogidos. Y después que eso ocurra, pueden hacer estallar todas las bombas atómicas de hidrógeno y de cobalto y pueden ocurrir todas las catástrofes que tengan que ocurrir y no tocarán a ninguno de los escogidos, porque será un cuerpo inmortal. Él ama tanto a sus escogidos que prometió este ministerio del fin del siglo para beneficio de sus escogidos. Ahora, me dirán algunas personas, ¿y cómo hemos de conocer ese ministerio en el fin del siglo cuando esté llamando a los escogidos, recogiendo a los escogidos? Sencillo. Pero es que hay muchos falsos profetas en el mundo. Ya el Señor dijo que vendrían muchos falsos profetas, vendrían muchos falsos cristos, vendrían muchos falsos ungidos. Pero cuando aparecen muchos falsos cristos, falsos profetas, es porque hay algún profeta verdadero señalado para ese tiempo a aparecer y traerle el mensaje a los escogidos. Así es que no crean que los falsos cristos, falsos profetas van a opacar el ministerio del fin del siglo, el ministerio profético que llamará y juntará a todos los escogidos. Porque en las tinieblas la luz resplandece. Y cuando hay muchas cosas falsas, lo verdadero entonces tiene que salir a la luz para poder decir: esto es lo verdadero y aquello otro es lo falso. Nunca se podrá conocer lo que es falso a menos que no se tenga a la mano lo que es verdadero. ¿Cómo se va a conocer una cosa falsa si usted no tiene lo verdadero? Los seres humanos que no tengan a la mano lo verdadero que Dios ha prometido para el fin del siglo serán engañados. Pero cuando uno conoce la verdad para el tiempo en que vive, no importa cuánta mentira haya, el que conoce la verdad sigue la verdad, oye la verdad y no puede ser engañado. Los falsos cristos, falsos profetas, dice Jesús, que vendrían haciendo milagros y maravillas y engañarían, si fuera posible aún, a los escogidos, diciendo que tienen palabra de Dios, un mensaje de Dios, y quieren probar que lo tienen con algunos milagros y maravillas que hacen. Pero, ¿qué mensaje pueden tener? ¿Qué mensaje pueden traerle al pueblo? Si solamente el ministerio del fin del siglo es el único ministerio que tendrá el mensaje de gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos. Esa será la diferencia. Los falsos profetas, falsos cristos, tendrán milagros, maravillas y señales. Pero el ministerio del fin del siglo, el ministerio de Moisés y Elías, entre los gentiles tendrá la gran voz de trompeta, la trompeta final, llamando a todos los escogidos, dándole a conocer los misterios del reino de los cielos para el tiempo final. Estará tocándole la trompeta del año del jubileo en forma actualizada. El año del jubileo que representaba
el regreso de cada persona a su tierra, a su lugar original, a su propiedad y las propiedades de los hijos de Dios del pueblo hebreo regresaban a sus manos si habían sido tomadas en alguna forma por otras personas. Y cada uno regresaba a su familia y a su tierra. Y en el tiempo final es el tiempo de redención, simbolizado en el año del jubileo, en donde todos los escogidos, los hijos de Dios, regresan a la casa de nuestro Padre Celestial, a nuestra tierra, la tierra prometida, el nuevo cuerpo y la eternidad. Estamos en el tiempo en que la gran voz de trompeta estará proclamando que hemos llegado al año del jubileo en forma actualizada para el león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores, reclamar toda su propiedad, reclamar a todos los escogidos que son su propiedad, que han sido lavados con su sangre allá derramada en la cruz del Calvario. Estamos en el tiempo en que el ministerio del fin del siglo estará con gran voz de trompeta llamando y juntando a todos los escogidos. Y los escogidos en el fin del siglo serán conocidos por el mensaje y el ministerio que tendrán en medio de ellos para traerle la palabra de parte de Dios, la palabra, el mensaje que corresponde al fin del siglo. El mensaje que los llama, los reúne y los prepara para la transformación de sus cuerpos. Y cuando a los escogidos se les pregunte si creen la palabra de Dios, ellos dirán, claro que la creemos. ¿Y cuál es el mensaje que cree? El mensaje del fin del siglo. El mensaje de gran voz de trompeta que me ha llamado y me ha juntado con el resto de los escogidos. ¿Y qué esperas? La transformación de mi cuerpo, porque será después de haber escuchado la trompeta final. Los escogidos estarán bajo el ministerio de los ángeles del Señor, el ministerio de Moisés y Elías, que estará trayéndole la palabra de Dios, el mensaje de gran voz de trompeta, la trompeta final, el año del jubileo actualizado, el día de redención, dándole a conocer todos los misterios del reino de Dios para el fin del siglo, dándole a conocer el gran misterio del séptimo sello, que es la segunda venida del Hijo del Hombre, dándole a conocer que es como el relámpago que sale del oriente allá en su primera venida y se muestra en su segunda venida en el occidente, en la tierra de América. Ese es uno de los misterios grandes del reino de Dios. Es el misterio más grande de todos los misterios, el misterio de la segunda venida del Señor. Es el misterio por el cual hubo silencio en el cielo por casi media hora. Pero los escogidos en el fin del siglo conocerán este gran misterio, porque les será revelado bajo la trompeta final, la gran voz de trompeta, lo cual es los 7 truenos apocalípticos, rugiendo, rugiendo y dando su mensaje a todos los escogidos. Los 7 truenos del Apocalipsis, que Juan no pudo escribir, pero escuchó lo que decían los truenos. Esos 7 truenos apocalípticos son
los que dan a conocer el misterio de la segunda venida del Señor con sus ángeles. Dan a conocer el misterio de la segunda venida del Señor, el sitio. Ya sabemos que es Occidente, la tierra de América. Y cuándo, cómo, dónde, en quién y todas estas cosas que toda persona debe conocer en el fin del siglo, porque el ministerio del fin del siglo está dando a conocer estos misterios, porque son la voz de los 7 truenos del Apocalipsis, dándole a conocer a los hijos de Dios los misterios del reino de los cielos, dándole a conocer a los hijos de Dios la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y el recogimiento de todos los escogidos. Todo esto vendrá, será dado a los hijos de Dios, a los escogidos, por el ministerio del fin del siglo, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio que está señalado para llamar y recoger a todos los escogidos con gran voz de trompeta, entre los gentiles primeramente y luego entre los hebreos. Por eso en Apocalipsis capítulo 11 dice que son los 2 olivos y los 2 candeleros, los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Para estar delante de la presencia de Dios, les corresponde ese ministerio estar en la etapa del lugar santísimo sobre el arca del pacto para traerle la ley actualizada y el ministerio según el orden de Melquisedec en el tiempo final. Es necesario que sepamos estas cosas, porque si no las sabemos, aún los escogidos podrían ser engañados, pero no serán engañados los escogidos cuando reciban y estén bajo el ministerio, del fin del siglo, el ministerio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, porque los escogidos, siendo los hijos de Dios, dijo Jesús, el que es de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios, oye, y el extraño no escucharán, no oirán. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los escogidos oyen la gran voz de trompeta y siguen el ministerio del fin del siglo en estos días en que nosotros vivimos. Y los escogidos serán transformados conforme a la promesa divina. Ese es el programa divino para usted y para mí. Ese es el programa divino que Él ha prometido llevar a cabo en el fin del siglo. Y mi pregunta en esta ocasión a ustedes es, ¿dónde se encuentra usted? ¿Bajo qué ministerio está usted en este tiempo en que vivimos? Los escogidos solamente podrán decir en el tiempo final, al escuchar la gran voz de trompeta y ser recogidos, solamente podrán decir una cosa: estoy bajo el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo que Él ha enviado, y bajo la gran voz de trompeta, escuchando la voz de Dios. Estos ministerios del fin del siglo son los ministerios que estarán en el ángel del Señor Jesucristo, que Él envía para dar testimonio de estas cosas en y para todas las iglesias, todos los seres humanos, todas las naciones. Es un ministerio doble, un ministerio como Benjamín, que tenía una doble porción, y como Eliseo, que tenía una doble porción ministerial. Aquí el ángel mensajero
del Señor Jesucristo para el fin del siglo, para llamar con gran voz de trompeta a los escogidos, tendrá el doble ministerio de Elías y de Moisés. Este es el ministerio del fin del siglo prometido por el mismo Señor Jesucristo y por todos los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Todos necesitamos estar bajo el ministerio del fin del siglo, porque es el único ministerio que estará en pie en el fin del siglo, porque el ministerio de otros mensajeros del pasado ya terminó su labor. Pero el ministerio de Elías recorre la trayectoria ministerial 5 veces. En Elías Tifita el primero, en Eliseo la segunda vez y en una doble porción, en Juan el Bautista la tercera vez para precursar, para prepararle el camino al Señor en su primera venida, en William Marion Branham por cuarta vez para prepararle el camino a la venida del Señor en el fin del siglo, para prepararle el camino al Señor en su venida con sus ángeles, que estarían llamando con gran voz de trompeta a los escogidos. Por eso, cuando el ministerio de Elías en su cuarta etapa vio la segunda venida del Hijo del Hombre, cuando la vio con sus ángeles, él dijo: pero cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca sobre la tierra, él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Así habló y preparó al pueblo para recibir en esa forma la segunda venida del Señor. Por eso los escogidos que escucharon el mensaje del precursor de la segunda venida del Señor estarán en el fin del tiempo esperando y recibiendo la segunda venida del Señor en la forma más sencilla, más simple. Cuando ellos vean la palabra encarnada en un hombre, trayendo con gran voz de trompeta el mensaje del tiempo final, la gran voz de trompeta, y llamando a todos los escogidos, ellos sabrán que están frente al cumplimiento de las promesas divinas que Dios hizo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, y también a través del precursor de la segunda venida del Señor. Los escogidos sabrán que así será la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la palabra encarnada en un hombre. No estarán esperando otra cosa sino un hombre con la palabra encarnada. Y cuando ellos, a través de la Escritura, ven que ese hombre prometido para aparecer en el fin del siglo, en donde la palabra estará encarnada, es nada menos que el ángel mensajero que el Señor Jesucristo dice: he aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Cuando ellos se dan cuenta que es el ángel mensajero del Señor Jesucristo, ese hombre en el cual estará encarnada la palabra, ellos le recibirán con sus brazos abiertos, le recibirán de todo corazón y estarán atentos al mensaje de gran voz de trompeta que Él les estará trayendo. Solamente ese mensajero será el que conocerá el mensaje para el fin del siglo, el mensaje de gran voz de trompeta. Él será el único que podrá darle ese mensaje
a los escogidos. Los demás predicadores que hayan sobre la tierra de las diferentes religiones solamente le pueden hablar a la gente y le pueden dar más religión. Pero la gran voz de trompeta, la trompeta final, el mensaje final, solamente el ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías, en el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre. ¿Y bajo qué ministerio quiere usted estar en este tiempo final en que vivimos? Queremos todos estar en el ministerio mejor, más grande de todos los siglos, después del Señor Jesucristo en su primera venida. Será la segunda etapa o parte del ministerio del Señor para llamar y juntar a todos los escogidos. La primera parte fue llevada a cabo en su primera venida. La segunda, como león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores, juez de toda la tierra en el fin del siglo. Por eso queremos todos estar bajo el ministerio del fin del siglo, bajo el ministerio del Señor con sus ángeles, llamando a sus escogidos con gran voz de trompeta, porque ese es el único ministerio que tiene las promesas de la transformación de nuestro cuerpo y la resurrección de los muertos. Ningún otro ministerio y ningún otro mensaje tiene esa promesa. Por eso, en las edades pasadas no pudo acontecer la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, porque ellos no tenían la trompeta final, el mensaje de gran voz de trompeta para darlo, porque no era el tiempo final todavía y no eran ellos el mensajero que tocaría la gran voz de trompeta con el ministerio del fin del siglo. Por eso no ocurrió la transformación de los vivos y la resurrección de los muertos en el pasado, porque está señalada la resurrección de los muertos y transformación de los vivos para el fin del siglo, para el tiempo final, bajo el ministerio de los ángeles del Señor, con gran voz de trompeta. Todo esto encarnado, materializado, estos ministerios en el ángel del Señor Jesucristo, el último de los profetas del Señor Jesucristo, el Benjamín de los profetas con la doble porción ministerial. Y cuando los escogidos han escuchado la gran voz de trompeta, han sido recogidos y están bajo el ministerio del fin del siglo, ellos solamente dicen: yo continuaré bajo este ministerio y con este mensaje de gran voz de trompeta hasta que yo sea transformado en el fin del siglo. Que perseverare hasta el fin, este será transformado, será salvo, porque en sus alas trae salvación, salud, transformación para nuestro cuerpo. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes directamente en esta mañana: ¿cuántos de ustedes han de perseverar hasta el fin, hasta que seamos todos transformados y veamos a los muertos resucitar en el fin del tiempo? Todos levantaron sus manos y yo levanto mis dos manos también, porque yo también no tengo otro mensaje y otro ministerio en el cual perseverar, ni tengo otro mensaje para predicar, sino el mensaje
del fin del siglo, con el ministerio del fin del siglo para todos los escogidos. Bajo ese ministerio yo estoy. Y en ese mensaje de gran voz de trompeta, yo estoy también. Recibiendo la palabra de Dios con ustedes también. Entonces, perseveraremos hasta el fin, hasta el último, hasta que lleguemos a ser transformados. El ministerio del fin del siglo. ¿Ha visto usted todas las promesas grandes de Dios para el tiempo final y ha visto que están bajo este ministerio? Entonces, cuando cada uno de los escogidos ve que está bajo ese ministerio y bajo esa trompeta escuchando la palabra de Dios, no quiere ningún otro ministerio, no quiere ningún otro mensaje de ninguna otra persona. Y alguna otra persona, algún otro predicador va a predicar, los escogidos irán y va a predicar el mensaje de gran voz de trompeta que ha venido bajo el ministerio del fin del siglo. Si no, no les interesa. Los ministros que en el fin del siglo reciben el mensaje de gran voz de trompeta bajo el ministerio del fin del siglo no tendrán otra cosa para predicar, sino repetir el mensaje del fin del siglo, la gran voz de trompeta, para dársela a conocer a la gente que le escuchan y así haber guiado al pueblo que Dios puso en sus manos hacia el ministerio del fin del siglo, el ministerio de gran voz de trompeta, para que sean transformados los creyentes que esa persona, ese ministro, pastorea. Será un ministro responsable ante la presencia de Dios, que le habrá guiado a escuchar la trompeta final y a estar bajo el ministerio del fin del siglo. Todos los escogidos estarán bajo el ministerio del fin del siglo. Cada grupo en su país y en su ciudad o en su barrio, con la persona que esté frente a ellos para hacer que le llegue el mensaje de gran voz de trompeta y estén bajo el ministerio de el fin del siglo. El ministerio prometido por el Señor Jesucristo y todos los profetas y toda la Biblia para los escogidos. Y cuando se le pregunte a los escogidos, ¿cómo se encuentran ustedes bajo el ministerio del fin del siglo y bajo la trompeta final? Solamente podrán decir que están llenos de alegría, llenos de regocijo y que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado en el ministerio del fin del siglo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buen día. Será hasta la próxima.